Hola, amigas y amigos. Estamos en Análisis Crítico, un programa independiente, sin ningún fin propagandístico. Es una información que vamos a dar y analizar. No vendemos noticias, hacemos estos análisis en beneficio de nuestro país. Es por ello que los invitamos a que se queden con nosotros hasta el último momento para que también nos sirvan de una forma de multiplicar este análisis. Es una información, ha sido poco, sí se ha difundido en algunos periódicos como la Jornada, como el periódico El Universal, eh, el Economista, periódicos, pero que a veces se leen poco los periódicos y es mejor hacerlo de esta forma. Este tema que hemos escogido se llama Golpe bajo a los pensionados de México. ¿Y por qué decimos golpe bajo a los pensionados de México? Porque se refiere a una jurisprudencia que sacó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una jurisprudencia que atenta contra las pensiones y jubilaciones, contra los ahorros de los trabajadores, de la clase trabajadora, y que va a repercutir pues en todo el país, y no solamente porque se refiere principalmente a los trabajadores al servicio del Estado, se refiere a los pensionados y jubilados principalmente del ISSSTE, pero también esto conlleva a un problema con los trabajadores, también trabajadores de las empresas privadas, que ellos están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de trabajadores al servicio del Estado, que es el ISSSTE. Pues son dos organizaciones que son conquistas de los trabajadores. Ha sido a base pues dentro de la misma revolución y derramamiento de sangre que ha habido para tener estos dos organismos que son de la salud, que son muy importantes, y que el neoliberalismo ha venido desde que ingresó aquí en nuestro país, este neoliberalismo a partir de 1982 hasta la fecha. Desafortunadamente hasta la fecha tenemos este neoliberalismo. Tenemos dos etapas muy importantes en nuestro país, de los años 40 hasta el año de 1982, ya del 83 para acá inicia propiamente lo que es el neoliberalismo, y dos instituciones muy importantes como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se creó en 1943 y que en 1997 pues se va a dar una reforma a la ley del Seguro Social, y en el 2007 se va a dar una reforma al ISSSTE, una reforma de la ley en donde principalmente son exigencias del Banco Mundial y del Banco y del Fondo Monetario Internacional, en donde se obliga a crear un sistema de ahorros para el retiro distinto al que se estaba llevando desde el punto de vista social, como conquista social. Y esto trae graves consecuencias, en donde se exige que haya algunas administradoras de estos fondos para retiro, llamadas AFORES, en donde sean con capital
privados, los bancos principalmente entren a administrar los ahorros en cuentas individuales, cuando estas cuentas eran sociales, eran comunales, los ahorros de los trabajadores en esta forma eran cuentas comunales, y ha sido una lucha muy fuerte. Primero empezó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y después en el ISSSTE, en donde pues se crearon se dio una lucha tremenda, porque ahí hay dentro de los trabajadores de la educación, estábamos en el sindicato varios profesores, y que dimos una lucha fuerte, y que se logró en este sentido que se quedara por lo menos una afore pública, una afore que pudiera seguir administrando el fondo de estos fondos para retiros para la jubilación y los pensionados, fuera una afore pública, y quedó también las afores pues privadas. Esta es una tendencia a la privatización que se está dando que se dio en el país desde 1983 hasta más o menos por el 2003. Se privatizaron, y se privatizaron más de 1,000 empresas paraestatales, más de 1,000 empresas públicas, en donde antes del 82 o hasta el 82 México tenía un gran desarrollo, un desarrollo industrial también, estaba creciendo el país de México, y ya a partir del 83 vino esta cuestión con el Tratado de Libre Comercio, vinieron una cuestión de una serie de empresas extranjeras a nuestro país, que no hicieron unas inversiones nuevas, sino compraron varias de las empresas mexicanas que había en este país, para poderlas ellos explotar. Y también pues se vendieron algunas empresas, se dieron concesiones a capitalistas mexicanos, en donde han estado aprovechando nuestros recursos. Y entonces esta situación, pues se habla de una jurisprudencia que están haciendo esta segunda sala, y una jurisprudencia surge pues de un amparo. Son juicios de amparo, son juicios que se dan más o menos parecidos, un poquito más complicados que los juicios de fuero común. En estos juicios de amparo se basan principalmente en algunas jurisprudencias que son interpretaciones de la ley, y en este caso de aquí se aprovechó esta cuestión de esta segunda sala, y donde pues obvio que, como es por parte de los se tuvo que demandar los trabajadores al servicio del Estado, tuvieron que demandar al ISSSTE, porque se empezó a cobrar, a pagarles a través de UMA. UMAS son unidades de medida actualizada, en lugar de los salarios mínimos como estaba contemplado en la ley, y en este sentido pues trae una gran afectación. Esto pues ya es conocimiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que en el 2019, siendo él ya presidente de la República y estando Morena en el poder legislativo y siendo mayoría, pues la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos
pues atrajo por primera vez un caso de estos en materia de pensiones, y esta dio una sentencia favorable al pensionado. Dijo en su resolución, dijo que estos eran salarios devengados. Un salario devengado es un salario no recibido por el trabajador, sino que se deja en la empresa para que ser percibido con posterioridad. Y lo que dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos es que las contribuciones a la seguridad social y los fondos de pensiones son también salarios diferidos, o sea, se están diferiendo nada más, pero son salarios, y nosotros entendemos que también son salarios porque estos, tanto en el seguro social y como en el ISSSTE, pues nacen las cajas de ahorro que son de los trabajadores, son cajas de ahorro que se hacen precisamente para estas cuestiones de la pensión. Entonces son parte de los ahorros de los trabajadores, y no tienen por qué hacer esta cuestión de jurisprudencias para quitarles, porque estas UMAS, por ejemplo, en nuestro país, la UMA tiene un valor de 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo es de 141.70, y esta unidad de medida actualizada, unidad de medida actualizada, pues cada vez se va haciendo más pequeña, y porque en el 2016 sale una ley que por parte de cuando era presidente este señor Enrique Peña Nieto, que fue lo único bueno que hizo, fue lo que llaman los economistas, hay unos términos de indexación y desindexación. Desindexar, o utilizar el término de un indicador, un parámetro, una medida. Al salario mínimo se le había utilizado para hacer la medida de algunas obligaciones, multas y créditos. Y en este sentido, pues estaba la cuestión de que pues los salarios el salario mínimo duró más de 20 años estancado sin que pudiera subir, y se veía como, por ejemplo, empacadores de algunos centros comerciales ganaban más que en unos minutos que en una hora lo ganaba un trabajador. Entonces, en ese aspecto hicieron bien, pero eso fue para quitarlo nada más de los que son cuestiones ajenas. Así quedó establecido todos los aspectos que fueran ajenos al salario, y pues los ahorros son parte del salario en ese aspecto. Hay dos personas licenciadas en Derecho, especialistas en laboral, como son María Asensio Morales y Kareli Gote, que pues coinciden en que esto va a traer graves consecuencias, y que pues está interpretando mal pues esta segunda sala. Y nada más quiero leerles, por ejemplo, un dato que yo obtuve, de que los ministros de la Suprema Corte no tienen autoridad moral, para hacer una jurisprudencia. Esa es una jurisprudencia, pseudo jurisprudencia, es mezquina. Tengo aquí un dato que saqué por internet, que es de
las noticias que da Aristegui, y que se dice es la pensión de Olga Sánchez Cordero, que recibió 9.6 millones de pesos en 3 años. Entonces, en cada año recibió 3 millones.2 de pesos. Esta fue una respuesta a una solicitud de información y transparencia que de la Suprema Corte de Justicia entregó esa información a este medio de comunicación sobre los ingresos que recibe Sánchez Cordero como exministra de ese órgano de justicia. Falta que, ahí decía en este comunicado, faltaba que la titular de la Secretaría de Gobernación hiciese pública su declaración patrimonial y de intereses. Aquí les comento esto. La actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha recibido 9.6 millones de pesos por concepto de su pensión como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que comenzó su retiro en diciembre del 2015. Sánchez Cordero anunció en diciembre pasado que donará su salario de más de 100,000 pesos como nueva titular de Gobernación, pero mantendrá su pensión como exministra, que fue de 229,000 pesos mensuales en 2018. Una solicitud de información fue presentada para conocer los ingresos de Sánchez Cordero solamente como servidora pública, nada más como servidora pública, pero todavía falta que la titular de la Secretaría de Gobernación haga pública su declaración patrimonial y de intereses, plazo que vence este martes 30 de enero. Según la advertencia que hizo el presidente, según la advertencia supuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el artículo 94, la Constitución y el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, todos los ministros de la Suprema Corte que se retiran habiendo cumplido con el periodo para el que fueron destinados, tienen derecho a un haber por retiro carácter vitalicio, es decir, una pensión de por vida. En su caso, Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Corte de 26 de enero de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2015, es decir, poco más de 20 años, no más. Yo tengo 45 años en el Instituto Politécnico y pues no. Los 2 primeros años de su retiro, la pensión que se otorga a los exministros equivale al 100% del salario que recibieron como ministros en activo y posteriormente baja al 80%. Imagínate si estas personas que votaron por esta jurisprudencia, a favor de esta jurisprudencia, para que a la clase trabajadora se le pague en UMA en lugar del salario mínimo, cuando lo que se estableció es que se pagaran por 10 salarios mínimos. En la lucha que se dio en el ISSSTE surgieron los que como decía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se hicieran cuentas individuales. Esas cuentas individuales iban a estar en función de lo que aportara y de los intereses que fueran dándose. Pues aquí jinetean mucho los empresarios banqueros que tienen estas afores, pues pagan poquito por lo que uno deposita ahí y cobran muchísimo a los que les prestan ese dinero. Es un jineteo, es una usura completamente la que llevan a cabo, y nosotros fue vitalicia. Los que quedamos en el 10º transitorio fue vitalicia, y que también es vitalicia en este aspecto, pero con un tope
con un tope de 10 salarios mínimos y ahora nos los descuentan con una UMA que vale menos que los salarios y que cada vez más, por la inflación, va aumentando el costo de la vida y el ingreso se va a hacer más pequeño. Y esta situación va a servir y va a abrir la puerta para que los empresarios privados también lo hagan con los demás trabajadores que tienen cuentas individuales en donde son propietarios de sus cuentas. Pues también aquí éramos propietarios, nosotros somos siendo propietarios de esas cuentas, pero en forma comunal, en forma social y no en forma donde impera pues la situación de esto pues el lucro, el fin del lucro en estos señores banqueros. Y aquí lo que vemos nosotros, cómo es posible que AMLO, teniendo conocimiento de esto, y aquí vamos a decir que él tuvo conocimiento, de acuerdo al periódico La Jornada, que sacó un artículo que dice, en signo de interrogación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sale al rescate de AMLO con la UMA. Y dice lo siguiente, en la conferencia matutina del 5 de noviembre del 2019, el presidente López Obrador observó que analizaba modificaciones para que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización UMA. Él ya tenía conocimiento y dejó correr el tiempo. O sea, cuando platicó con el Poder Legislativo, con Morena, en donde tienen mayoría, y se pudo subsanar esta situación y no dejarla correr. Aquí se me hace, estos señores a todas luces, estos señores ministros de esta segunda sala, a todas luces están, para no decir que hay un contubernio aquí en esta situación, pues decir que pues están complaciendo a AMLO. El único beneficiado es AMLO, porque en este sentido va a dejar de pagar una gran cantidad de acuerdo al salario mínimo, se pagan, ¿sí? Esa diferencia que hay entre el UMA y el salario mínimo, ¿qué va a hacer con ese dinero? Ese dinero lo están expropiando en este sentido. Aquí dicen que en una jurisprudencia y más de la Suprema Corte ya no hay más que hacer, dicen algunos personas de algunos bufetes de abogados privados, que dicen ya no hay más que hacer, todos se tienen que regir por esta jurisprudencia, ya sea los circuitos colegiados o los juzgados de distrito. Y esto fue porque hubo controversias hubo tesis jurisprudencia encontradas, en que unos sí daban la razón al trabajador y otros le daban la razón al ISSSTE. El ISSSTE, que es un organismo paraestatal, descentralizado, pero es del Estado. Aquí es la situación de AMLO contra los trabajadores. AMLO es el patrón en este aspecto, es la autoridad responsable. Este es un juicio de amparo, y hay dos contrincantes, los trabajadores por un lado y por el otro lado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha hecho Andrés Manuel López Obrador para resolver esta situación? Entonces aquí dice, ya no hay nada que hacer desde el punto de vista jurídico. Pues sí lo hay. La Suprema Corte de Justicia no es el único poder, por eso existen los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y cada uno tiene su función.
Y aquí vemos que lamentablemente la Suprema Corte de Justicia está invadiendo la función de los legisladores, porque está cambiando la ley totalmente, como dice aquí la jornada, dice la Suprema Corte cambia la legislación de 2019 que establecía que las pensiones debían ser fijadas en base en el salario mínimo, y ahora dice que deben hacerse en base en la UMA. Entonces, aquí está pues metiéndose en otras, y no tiene ni siquiera autoridad moral, no tiene ética en este aspecto. ¿Cuánto ganan estos personajes? Millones que son pues vitalicias sus pensiones, y en qué les perjudica o les beneficia a ellos una resolución de este caso. No les perjudica porque ellos tienen aseguradas sus pensiones de por vida, son vitalicias, y pues aquí pues lo único que es aquí, como decía esta información de Aristegui Noticias, que pues eso es nomás la pensión, lo que ganan en la pensión, pero ellos tienen pues alguna forma con sus influencias, la cuestión, el influyentismo, por no decir otra cosa, ¿sí? Donde tienen una serie de negocios, donde pueden negociar con el gobierno, licitaciones y recomendaciones, y son inmensamente ricos. Tenemos en el gobierno gente muy rica, como es este señor Bartlett, y una serie de personajes como Alfonso Romo, que estaba como asesor, y todos esos, gente como el que se fue de embajador a Estados Unidos, que era trabajador de Ricardo Salinas Pliego, Esteban Moctezuma. Entonces, pero con mucho dinero, este señor Ebrard también con muchísimo dinero, todos tienen muchísimo dinero, y el pueblo, ¿qué está pasando con nuestro pueblo en este aspecto? Entonces, aquí sí hay que continuar con la lucha, pero hay que obligar a AMLO que cumpla con su función. Para eso votamos por él, ¿sí? Para eso votaron con él, para que ganara y que tuviera también carro completo. Sabíamos precisamente que él no es un socialista, pero creíamos que tenía más sentido social, porque se dice de izquierda, y nos lava el cerebro ahí con demagogia y con una serie de cuestiones en las mañaneras, y ya aquí mismo las mismas mañaneras sirven para mostrar que él estaba enterado en esta situación, y qué es lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador. Los vemos en las mañaneras, pero ya después no sabemos ni qué pasa. Y ahorita, en este momento, nos están pidiendo el voto Morena para quedarse en el poder. Y vemos que las cosas se están empeorando cada vez más en nuestro país. Esta cuestión ha sido una lucha de mucho tiempo contra el neoliberalismo. Él dice que no es neoliberalista, pues se aplica toda esta cuestión, y esto va encaminado a que lo están favoreciendo, porque él es el patrón, es la autoridad responsable, ¿sí? ¿Por qué empezó a cobrar, empezó a pagar menos esos pensiones y jubilaciones? ¿Por qué empezó? Si hubiese sido un
trabajador, un empleado, un funcionario menor de acuerdo a la jerarquía con AMLO, pues se resuelve ese problema. ¿Por qué se esperó tanto tiempo y no utilizó a Morena para legislar, para crear eso? Entonces, todavía aún hay tiempo. Si bien es cierto, los compañeros trabajadores están organizándose, los sindicatos, y diciendo que van a acudir a derechos internacionales, derechos humanos internacionales, interamericanos, pues está bien que intervengan, pero hay que organizarnos y exigirle a AMLO que cumpla con su deber en este aspecto y no nos esté mareando con la situación de que va a actuar y nos da largas y largas y largas, como eso de los juicios a los expresidentes, y que después dijo no, dijo mi mamá que siempre no, y que si no yo voy a votar en contra, pues no estoy de acuerdo. Y antes era promesa de campaña. ¿Qué pasa con esos aspectos? Estamos completamente hundidos en eso, y esta cuestión, dígaselo de la forma en que es un robo que se está haciendo a los trabajadores, a los ahorros que está haciendo. Son salarios diferidos, son las cajas de ahorro de los trabajadores, y esas cajas de ahorro se las entregaron a los grandes empresarios, a los grandes banqueros usureros, por instrucciones, por órdenes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, por la deuda pública que se tiene en ese aspecto. Y esta cuestión de neoliberalismo, lejos de estarse resolviendo y estarse frenando y estarse cambiando, pues es la cuarta transformación. ¿De qué? ¿De qué es la cuarta transformación? Que me expliquen. Y si esto que hicieron en esta segunda sala de la Suprema Corta, y digo, me equivoqué, pero Suprema Corta de Justicia, esa es la palabra adecuada para decirles, Corta de Justicia. ¿Cuál justicia? ¿Dónde está la justicia que se está haciendo? Estos no tienen ética, estos señores, en ese sentido, para poder hacer una jurisprudencia y que nada más interpretar. Exijámosle a AMLO que dé instrucciones a Morena, ya en cualquiera de las dos cámaras, en la Cámara Baja, la Cámara Alta, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que le busquen ahí y que echen abajo esta ley, o que precisen exactamente como lo que es si aquí ya les estaban dando, ya les habían hecho la tarea la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, ya les había hecho la tarea. Son salarios diferidos, solamente las cuestiones ajenas como las multas, como los créditos, como las obligaciones, eso es ajeno a los trabajadores, a sus ahorros, pero los fondos de retiro, pues no son partes, son salarios diferidos, que son salarios devengados, que ya devengaron los trabajadores y no recibidos por el trabajador, sino que se dejan en la empresa privada o empresa pública para ser percibidos con posterioridad. Y las contribuciones a la seguridad social y a los fondos de pensiones son también salarios diferidos en este aspecto. Son salarios diferidos, que son salarios devengados, no recibidos en este momento, sino depositados en las cajas de ahorro. Eso son salarios diferidos, y esto va a traer grandes repercusiones, porque va a abrirles la puerta también
a los voraces que son de los banqueros para que empiecen a pagar en humas. Mientras el costo de la vida va a ir subiendo, y estos señores a todo dar, los ministros a todo dar, porque ellos los primeros 2 años 100% de su salario y después el 80%, mientras que para nosotros hubo un tope de 10 salarios mínimos, 10 salarios mínimos que no se comparan a los salarios que ganen estos, perdóneme la palabra, pero pues eso es una cuestión de sinvergüenzas, por favor. O sea, ¿a qué nos quieren engañar con este tipo de tecnicismos ilógicos, de jurisprudencias ilógicas, amañadas, mezquinas, en donde están pues robando a la clase trabajadora y que va en perjuicio del trabajador? Aquí se está utilizando la política económica de no de John Maynard Keynes, sino de Milton Friedman, esa política económica neoliberal, ¿sí?, que se está utilizando desde 1983 a la fecha. Esa es la verdadera situación. Entonces, pues hago un llamado a los sindicatos, a todos los activistas, a que nos unamos para que luchemos en contra de esta situación que va en contra de los trabajadores. Es totalmente ilógica, ¿sí? Y la verdad es una pseudo jurisprudencia, que porque algunos colegiados de tribunales colegiados dieron a favor de los trabajadores y otros no, entonces entra a resolver la Suprema Corte de Justicia. Por favor, ¿por qué dejó correr esto, AMLO? Explícanos, AMLO, ¿por qué dejaste correr? Aquí están los hechos. Tú tuviste conocimiento de esta situación y has dejado morir al pueblo y ahora sí nos pides los votos y en las mañaneras que son herencias. Son herencias del sistema neoliberal, sí son herencias, pero ¿qué estoy haciendo yo para evitar esas herencias, para componer esas herencias que son malas en mi país? ¿Qué estoy haciendo yo ahora que tengo la posibilidad de ser presidente de la República? ¿Qué hago yo para evitar esas herencias? Y me lo estoy lamentando y lo único que estoy haciendo es poner al pueblo en desunión, en pleito, en donde familias, hermanos contra hermanos, primos contra primos, amigos contra amigos, y todos, no. Y esto va a decir, no vamos a aumentar las sumas porque eso va a dar inflación. Por favor, no nos quieran engañar con ese tipo de cuestiones. Entonces exijamos a Andrés Manuel López Obrador y a Morena que corrijan esa situación. Esa es la lucha. Sí hay forma. Imagínense si dijeran, ya no hay nada que hacer en este país, porque ya la Suprema Corte de Justicia, los iluminados, los grandes iluminados, ya dieron su veredicto conforme a la ética, conforme a la lógica, dieron su veredicto. Son unos genios estos señores, ya resolvieron el problema. Sí, pero aquí, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sale al rescate de AMLO con la UMA en forma de pregunta. Así la manejan. Bueno,
y no se ha dado esta información completa, pero aquí, por eso, nosotros tenemos obligación como egresados de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, tenemos esa facultad de análisis, porque lo hacemos a través del método del materialismo histórico, y en donde decimos nosotros no somos imparciales. No somos imparciales porque nos debemos a el pueblo. Aquí no somos nosotros no estamos hablando por algún partido político. El único partido que tenemos es el pueblo. En este aspecto, a ellos nos debemos. Nosotros no estamos diciendo primero los pobres, pero primero los pobres, ¿para qué? Para amolarlos más. Para eso son primero los pobres, y para hacer cuestiones de caridad, y extrayendo de los bolsillos de los pensionados y jubilados, sacando de los bolsillos de los pensionados y jubilados, para seguir con mis campañas políticas, para seguir haciendo la de benefactor. No, señores, no se saquen de los bolsillos de la clase trabajadora. Aquí se debe hacer de otra forma. Estimadas amigas y estimados amigos, esperemos que con esta forma de análisis que hemos hecho, que no lo van a encontrar en ninguna otra parte más que aquí, en esta organización de análisis crítico, pues vaya a servir para que ustedes tengan su propio criterio. Aquí no venimos a imponerle ningún criterio en este aspecto. Nuestra labor es de concientización. No venimos a obligarlos que estén con nosotros. Nosotros no lo tenemos en forma personal con AMLO ni con Morena. Es un análisis crítico al sistema. ¿Sí? Nosotros ni estamos en un ataque personal, ni con AMLO ni con Morena, pero tampoco estamos al culto a la personalidad. Todos los que ya muchas personas pues defienden, síganlo defendiendo, pero esto nosotros no le pedimos que cambien de parecer. Si quieren seguirlo defendiendo, esto es para que abramos los ojos todos los mexicanos y no caigamos en esa situación. La forma en que se puede ayudar a este señor AMLO y a Morena es obligándolos a que cumplan con su deber, ¿sí? Por eso tienen mayoría en el poder legislativo, para que echen abajo o enmienden esa cuestión que no quedó más que en los argumentos, pero no quedó bien claro que de ahí se están cogiendo estos señores ministros, ¿sí? No quedó asentado en la legislación que los salarios, que las pensiones y las jubilaciones son intocables, porque son salarios diferidos, son los ahorros de los trabajadores y son intocables, así como estos señores magistrados, por las grandes millonadas que les querían bajar, se pone de pestañas. Y aquí es obvio que hay una unificación de los tres poderes en esta cuestión con el neoliberalismo. Díganme si no es las leyes que se están haciendo son en favor del sistema neoliberal, no para el pueblo. No se están haciendo leyes para el pueblo, para beneficiar a nuestros pueblos. Están haciendo leyes únicamente para beneficiar a los poderosos, a los grandes capitales. ¿Cómo
¿Cuándo se les ha quitado, por ejemplo, una concesión a estos grandes capitalistas nacionales y extranjeros que están lucrando, que están explotando nuestros recursos naturales, el patrimonio de México, y que están explotando a la clase trabajadora? Y nos vienen con esa pseudo jurisprudencia ahora, esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en estos momentos en que el pueblo está más triste en este sentido, más golpeado en este sentido por esta pandemia, por este COVID-19, y todavía vienen a hacerle y querer sorprendernos. Aquí no se puede decir de otra forma. Aquí esta segunda sala está haciendo el trabajo sucio a AMLO, que es para su abstencionismo y que tenga recursos que le quita de los bolsillos a los pensionados y jubilados para entregarlos a otros programas. Pues no nos resta más que agradecer a todas, a todos y cada uno, a todas y cada una de ustedes, y que este programa se multiplique. Pedimos que se suscriban al canal, que den me gusta al video y compártanlo con sus redes sociales para que esto se multiplique y tengamos más videos para ustedes. No me resta más que decirles de la siguiente forma: de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que nos cueste, por una patria libre, independiente y soberana, por un sindicalismo autónomo y sin simulaciones, por el rescate de los derechos y conquistas de la clase trabajadora, hasta la victoria siempre. Muchas gracias.